Esto te va a interesar si estás pensando en colocarte un implante dental para reemplazar un diente. Mucho ojo con lo que te voy a contar y voy a comparar dos tratamientos muy habituales hoy en día en la odontología. La endodoncia, es decir, el tratamiento de conductos para salvar un diente, sacar ese nervio, y vamos a compararlo con colocar un implante dental. ¿Cómo debería hacerse y por qué se debe hacer así? Y esto seguramente nunca nadie te lo ha explicado. Y para comparar estos dos tratamientos, tratamiento de conducto, endodoncia, matar el nervio o colocar un implante dental, vamos a empezar por la endodoncia. Una endodoncia es tratar el diente por dentro. Endo viene de dentro, doncia viene de diente. Una endodoncia hay que hacerla para salvar un diente cuando el nervio está afectado. Y para hacer una endodoncia, el doctor tiene que hacer primero una radiografía periapical, una radiografía pequeñita de ese diente. ¿Para qué? Para ver ese diente por dentro. Todos los doctores sabemos que los dientes tienen una forma y una anatomía. Sabemos que estos incisivos tienen un nervio. Sabemos que los premolares tienen 1 o 2 nervios. Sabemos que las molares tienen 3 nervios. Pero todo eso puede variar, porque de repente un diente puede tener un nervio más de lo normal, o una muela no solo tiene 3 nervios, sino que tiene 4 o 5, o de pronto esa muela que sabemos que tiene 3, 4 nervios, tiene las raíces con unas curvas que no sabíamos. Por lo tanto, una radiografía es indispensable para antes de hacer ese tratamiento de conducto o esa endodoncia. Y si la comparamos con el implante dental, una tomografía es lo que hay que hacer para saber ese hueso donde se va a colocar ese implante, cómo es en sus 3 dimensiones, en anchura y en altura. Y esa tomografía nos va a mostrar qué hay alrededor de ese hueso donde planeamos insertar ese implante. Ver si hay algunas raíces de unos dientes, ver si hay un nervio, ver si hay alguna estructura anatómica que debamos esquivar, preservar o respetar. Aquí ya empezamos con la primera ayuda diagnóstica necesaria para estos dos tipos de tratamiento. Y luego presta atención a una cosa, que una endodoncia, cuando el doctor entra a hacer la endodoncia, tiene que entrar con una fresa, llegar al nervio, sacar el nervio, desinfectar, lavar muy bien y luego sellar ese conducto donde estaba ese nervio. ¿Y sabes cómo se debe hacer eso? Cuando entra el doctor a ese nervio de ese diente y empieza a limpiar, él va a tomar otra radiografía o de pronto se va a ayudar con aparatitos que se llaman localizadores de ápices. El doctor tiene que limpiar ese conducto entero para que no quede ningún restito. Y la única forma de saber cuánto mide ese conducto para que se limpie completamente es con un localizador de ápice o con una radiografía. Hay que saber qué es lo que vas a limpiar en toda su extensión y asegurarte que vas a limpiar completamente ese conducto de ese diente. Por lo tanto, en el tratamiento, durante el tratamiento mismo de la endodoncia, hay que hacer una radiografía de pronto para confirmar cuál es esa medida. Y este paso muchas veces no lo hacemos con un implante. Nosotros, cuando estamos colocando un implante, no hacemos una tomografía para ver dónde estamos colocando ese implante, porque para eso necesitamos un tomógrafo como estos, y no todos los doctores cuentan con un tomógrafo en la clínica. ¿Por qué? Pues porque de pronto son aparatos que son muy costosos y no todos los doctores cuentan con uno de estos. Y luego seguimos con la endodoncia, porque cuando ya se ha establecido la medida correcta, que eso se llama conductometría, y se ha limpiado completamente ese conducto donde estaba ese nervio enfermo, hay que sellarlo con un material especial para que quede todo muy selladito y se impida el paso de las bacterias. Y para hacer ese sellado normalmente se utilizan estos conos de gutapercha con unas pastas especiales muy modernas. Y ese sellado debe quedar perfectamente sellando completamente todo ese conducto de ese diente. ¿Y sabes qué hace el doctor? Él hace una conometría. Él mide con ese cono de gutapercha y toma una nueva radiografía para confirmar de que en verdad esa medida es la correcta y está sellando completamente ese conducto.
Y una vez visto en esa radiografía de que efectivamente ese cono de gutapercha está en la medida correcta para sellar completamente ese conducto, ya el doctor puede terminar la endodoncia. Y de esa forma le puede decir al paciente, ya hemos terminado de hacer tu endodoncia y todo ha quedado como tiene que ser. Así se ha hecho una endodoncia toda la vida y así se debe confirmar con una radiografía periapical en estos casos. Si trasladamos estos mismos pasos al procedimiento de colocar un implante dental, es como que cuando el doctor terminó de colocarte tu implante, cerró la encía, hizo una tomografía. La tomografía es la que nos va a mostrar dónde ha quedado colocado ese implante. No todos los doctores cuentan con un tomógrafo en la clínica, por lo tanto no pueden confirmar cómo ha quedado ese implante. Pero por lo menos que ese doctor te envíe a un centro radiológico o a otra clínica para que te hagan una tomografía y vean realmente dónde y cómo ha quedado colocado ese implante. El procedimiento de colocar el implante es más o menos lo mismo, pero se puede hacer confirmando todos esos pasos o sin confirmarlos. Hay doctores que sí hacen esto fatal y ni siquiera hacen una tomografía previa del paciente. Esto sí, imposible hacer correctamente una colocación de un implante de esta manera. Nunca te vayas a dejar colocar un implante sin que te hagan una tomografía por lo menos previa. Una tomografía en medio de la cirugía a la hora de estar colocando ese implante, casi ningún doctor la hace porque no suele ser costumbre. Y una tomografía al final del tratamiento sí convendría hacerla para realmente saber dónde han quedado colocados esos implantes. Los doctores que tienen o cuentan con tomógrafos directamente en las clínicas, para mí que tienen una ventaja grandísima, y si lo usan para este tipo de procedimientos, son de verdad unos muy buenos profesionales. Porque lo ideal es intentar hacer todos los pasos, más sobre todo con implantología monofásica, porque con implantología monofásica colocamos los implantes sin abrir la encía, porque no queremos que el paciente se inflame, ni le duelan, ni hay que dar puntos, y no queremos modificar esos tejidos para poder escanear directamente y poder hacer esos dientes de forma inmediata. Entonces, si colocamos esos implantes sin ni siquiera abrir la encía, para mí es súper importante poder hacer todas estas confirmaciones. Una tomografía previa, una tomografía en medio de la cirugía antes de terminar de insertar estos implantes para confirmar de que en verdad estamos haciendo bien las cosas, y una tomografía final para ver realmente cómo han quedado esos implantes, si han quedado bien en su sitio, si hemos respetado realmente lo que habíamos planificado, esas raíces de esos dientes vecinos, esos nervios, esa cantidad de estructuras que tenemos nosotros por dentro. Por lo tanto, así ideal debería hacerse este tipo de implantología, siguiendo todos los pasos y apoyándose en la tecnología que existe hoy en día. Espero que esta información te sea de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.